Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y leemos el verso 35 en adelante. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la mas los obreros pocos, rogad que envíe obreros a su mies. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Ese capítulo 9 nos enseña cómo Jesucristo, cuando llegaba a cada aldea, a cada ciudad, encontró, hermanos, tantas necesidades, y que los que creyeron en Él, pues, hermanos, pudieron encontrar la respuesta que necesitaban. Muchos enfermos eran sanados. Muchas personas, hermanos, pudieron encontrar en Él el reposo, la estabilidad. Muchos que habían sido poseídos por demonios habían sido liberados. Entonces esto hizo, hermanos, el que el Señor se diera cuenta que iba a haber una gran necesidad de obreros, de líderes. Al ver, pues, hermanos, tanta necesidad, y esta necesidad de obreros, debemos de entender que es hasta el día de hoy. Urge, hermanos. En primer lugar, nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, urge, hermanos, disponernos para guiar a otros a Cristo y así forjar nuevos liderazgos. Necesitamos que Dios nos respalde en levantar esos nuevos liderazgos. Y como dice ahí, orar, hermanos, para que en las diferentes iglesias donde todavía se adora y se sirve a Cristo como es debido, puedan también ahí levantarse líderes, obreros, que puedan conducir, hermanos, a los hombres a Jesucristo, que puedan mostrarles realmente el camino que lleva a la vida. A veces, hermanos, se ha llegado a considerar que la respuesta lo puede tener un ministro, un hombre, y es un grave error, porque el que tiene la respuesta es el Señor Jesucristo, y que la tarea del ministro, de los líderes, de la iglesia misma, es conducir a las personas, no solamente que experimenten el poder de Cristo, que le conozcan, que conozcan su voluntad, su propósito, para que puedan, hermanos, estar en ese camino. Entonces, cuando Jesús habla
de la necesidad de obreros no se refiere, hermanos, a obreros en sí que le dan a la gente lo que quieren, porque eso sí abunda, es lo que más abunda ahora, como abundaba en los tiempos de Cristo el fariseísmo, los herodianos. ¿Y cuál era la otra tercera secta que había? ¿Ah? Los saduceos. Y habían otras sectas ahí. Y habían líderes. Pero lamentablemente, hermanos, no estaban conduciendo a la gente a Dios. El mismo Señor Jesucristo, uno de los señalamientos fue que ellos tenían la llave, pero ni ellos entraban, ni dejaban entrar a los demás. Es decir, que le estorbaba. En vez de ser el vehículo, en vez de ser los guías, hermanos, de decirle a la gente, aquí es el camino que lleva a la vida, ellos mismos estorbaban. Estorbaban, hermanos, por sus obras que eran malas y por la perversidad de sus pensamientos. Porque todo pensamiento que aparta de Dios, todo pensamiento que aparta al hombre de Dios, es perverso. Y no importa cuán religioso y tan bueno se mire aquello, y que se pueda pensar cuán gran corazón tiene la persona, se aparta la persona de Dios, es perverso. Pablo, cuando se despidió de las iglesias, decía: cuiden la grey, velen por ella, porque se van a levantar. Primero dice, van a entrar lobos, pero en medio de ustedes se van a levantar gente que diga cosas perversas. Cuando uno usa la palabra perverso, se nos viene el ser vulgar, degenerado, esas cosas así, ¿verdad que sí? ¿O no? O cuando menosprecia a otra persona, vos no sos nada, y calificación y todo eso. No, yo no he escuchado un ministro con ese tipo de lenguaje. Todo lo contrario, lenguajes: usted es una princesa de Dios y ahorita tiene una luz en sus ojos, y el Señor me está diciendo que el que usted le pida al Señor, el Señor se lo va a dar. Usted está pensando en una mansión. Ahorita miro esa mansión, está allá en carretera que lleva a la perdición. ¿Cómo se llama? No, hay uno no puede ver perversidad. Es bonito lo que le está diciendo. La persona se siente bien. Que te digan a ti que vos sos la divina garza. Y de repente que te lleguen a decir: sos un Dios. Wow, cosas bonitas. ¿Dónde está la perversidad ahí? Dígame. Dígame, ¿dónde está la perversidad? Y dirán cosas perversas, y no hay perversidad. Esa es la equivocación, esa es la percepción del mundo religioso, que ahí no hay perversidad porque dicen cosas bonitas. Cree en ti mismo, levanta ese ánimo, cree en ti mismo. Son cosas bonitas que agradan, endulzan el oído, fortalecen el ánimo del corazón. Y lo que te están diciendo es: mejor este camino que el camino que lleva a la cruz, a Cristo, el Cristo crucificado. Pero ¿qué dice el Evangelio? ¿Y qué decían los apóstoles? Nosotros predicamos ¿a quién? ¿A quién predicamos? ¿Y por qué duda? ¿A quién predicamos? ¿A Cristo qué? Eso lo dice la Escritura. A Cristo crucificado. Porque ahí estuvo la liberación. Ahí estuvo el que fuésemos apartados de las tinieblas.
de la esclavitud del pecado, de la perdición eterna. Ahí en la cruz, ahí sucedió todo. De la vida eterna. Entonces, obreros que realmente lleven a las personas a Jesús, no a Él. Lo que decía Juan el Bautista, cuando le decían, la gente va tras Jesús, el que tú presentaste. Te está quitando a la gente, ya casi nadie viene a ti. Y la respuesta de él fue: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y luego dijo: para eso aparecí. Y yo se los había dicho: este es de quien yo hablé, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalios. Llevar a otros a Cristo. Y de eso se trata. Diríamos la necesidad de líderes comprometidos por la causa de Cristo. Aunque no le guste al mundo ni le guste a usted tampoco. No, pues sí. No tiene nada que ver con lo sensual. No tiene nada que ver con la carne. No tiene nada que ver, hermanos, con la necesidad de la carne. Los deseos de la carne. Tiene que ver con los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu combaten contra los deseos de la carne. Y esa es la lucha espiritual. Que lo que usted desea, lo que desea el Espíritu. Hermanos, hay un gran cisma. Hace poco, estudiando el libro de Hebreos, dijimos que no debemos de buscar padres que nos dejen hacer lo que nosotros queremos, sino un padre que realmente desee que nos vaya bien en la vida y se mira en la necesidad de la disciplina en nosotros. Lo estudiamos. Entonces está hablando de esos obreros, obreros genuinos, obreros comprometidos realmente con la causa de Cristo. No obreros pasionales como ahora, que hasta lo gritan, lo escriben: tengo pasión por Cristo. Eso no sirve. Lo que es nacido de la carne, carne es, y no lleva a ningún lado. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Entonces nosotros, hermanos, no podemos tener la misma percepción del mundo. Que lo que más abunda ahora, hermanos, son precisamente líderes. Sino de entender que se necesitan líderes comprometidos con Cristo. Líderes como estos apóstoles, líderes como los profetas, que como ellos mismos confesaban, no solamente estamos dispuestos a ser atados, encarcelados, perseguidos, sino aún a morir, cosa que no ha llegado en estos tiempos. Usted tiene la libertad de predicar, usted tiene la libertad de congregarse. Nadie lo anda siguiendo a usted. Pero estos eran perseguidos por la causa de Cristo y estuvieron dispuestos. Y usted, por una calentura de gallina, ya no quiere hacer nada. Vamos a entrar a los detalles. Verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía?
Solo sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Él jamás enseñó. Eso es mentira. Así se le escucha a este predicador. Y usted, como no lee la Biblia, de verdad, si Cristo nunca estuvo enseñando doctrina ni nada. Pero aquí dice que enseñaba en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino, hermanos, los temas principales eran el arrepentimiento. Lo fue en Juan el Bautista y lo fue en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado o está en medio de vosotros. El arrepentimiento es básico para aquel que anhela, hermanos, acercarse a Dios. Y Dios, hermanos, quitó el obstáculo a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. A través de Él se puede llegar al Padre, pero se necesita una actitud en la persona que esté dispuesto. A veces cuando uno predica el arrepentimiento, que el hombre deje la maldad, hay personas que lo quieren hacer, pero dicen: yo quisiera, pero yo no puedo cambiar. Pues debe de entender que nosotros entendemos también que no podemos cambiar por sí mismo. Por sí mismo no podemos hacer nada. De eso se trata el evangelio, que vengas a Jesús, porque Él tiene el poder para transformar tu vida, tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Diga gloria a Dios. Entonces Jesús recorría, dice, todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí está la necesidad de conocer a Cristo. Por eso, hermanos, pocas veces se mira, pero eso es lo que hacía Jesús: enviaba adelante a los discípulos. Y cuando Jesús llega a una aldea, los discípulos ya tenían reunida a la gente, más la gente que seguía a Jesús, como dice aquí, multitudes. Pero siempre la predicación fue llevar a las personas a Jesús. El Mesías que se había prometido y que era tan esperado en este mundo, había venido. Y estas señales que Jesús realizaba le certificaban que era el que había de venir, es decir, el Mesías, y que ahora había salvación y vida eterna en su nombre. Y eso es lo que enseñaba en la sinagoga. Si usted se acuerda, hermanos, cuando Jesús entró a una sinagoga, ahí se relata lo que pasó. Jesús entró y dice que tomó el libro de Isaías, donde dice, y todavía dice ahí, da la referencia: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado, me ha levantado. Y ahí da todas las señales que tenía que dar el Mesías. Y después que terminó, hermanos, de anunciar al Mesías, entonces dice que enrolló el libro y se lo dio pues al representante de la sinagoga y se sentó. Y como había leído como alguien que conoce a Dios, porque eso era lo tremendo, hermano, aquella gente escuchó algo diferente, una lectura diferente, no es que no se leía. Yo no sé usted cómo lee en el grupo familiar, imagínese. Y recorría a Jesús toda la ciudad y aldea, y enseñando en la sinagoga de ellos, predicando palabra de Dios, te adoramos, Señor. Y las multitudes. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para abrir las cárceles a los presos, dar vista a los ciegos. Entonces cuando él terminó, la gente estaba a la expectativa de lo que iba a decir él. Y se sentó y todas las miradas, hasta el de la sinagoga. Creía que iba a dar un recital del Mesías.
Y lo que él dijo: esta escritura se ha cumplido hoy. Entonces el de la sinagoga, como siempre, arengó a la gente y lo llevaron cerca de un despeñadero y lo querían tirar ahí. Pero dice que él pasó en medio de ellos. Bien profetizó, dice el profeta, que no lo iban a escuchar y que lo iban a rechazar. Porque la gente rechaza la verdad. Dice que quiere la verdad, pero al final la rechaza. Ellos quieren la verdad que les satisfaga, la verdad que les haga sentir bien, la verdad que le complazca lo que piensa él o ella. Esa es la verdad que buscamos. Yo me acuerdo, hermano, a mí me atrajo esa historia Channel, así es. Sale un hombre que de repente él dice: en busca de la verdad de Jesús. Qué bueno, dije yo. Entonces él comienza su gira y se va donde los chingados gay. Entonces, pero ¿cómo voy a encontrar a Jesús este tipo ahí? Y ahí va en busca de Jesús, dice, a la India. Y busca aquí, donde debiera buscar nunca buscó. Entonces, ¿qué anda buscando este? ¿O de qué Jesús nos hablan ahora? ¿Ah? Sí. Ese es cuando también los ministros que sacan el grado de hermanos en las universidades, entonces dan oratoria y quieren, hermano, impresionar tanto. Yo me acuerdo que estábamos en un lugar con otro hermano y encendimos la televisión buscando muñecos, pero encontramos pues el predicador y muy interesante lo que quería decir. Y de repente dice, y pasaban ahí que la gente estaba, ¿por dónde pasé? Que me volaron el lapicero. Bueno, la cosa fue que estaban escribiendo, ¿no? O queriendo escribir lo que iba a decir la enseñanza del pastor. Y comienza a decir él, lee el versículo, un ejemplo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y luego dice, bueno, dice, en la genuina versión del arameo y el hebreo, eso no dice así, aunque dice así. Y que realmente Jesús recorría la aldea. Entonces lo que querían, ¿verdad?, escribir, se quedaban. Pero eso es lo que dice ahí. Entonces, pero no es lo que dice ahí. Entonces borraban otra vez. Porque pasaban pues las imágenes de, así como ustedes que están pendientes a qué hora se van a alargar. Entonces, estaban pendientes. La cosa es que de repente se miran a varios así que agarran la pincel y lo metieron en la bolsa. Porque ya casi como cantinflearon, ¿verdad? Hablando como Cantinflas, entonces yo tuve que quitarlo porque y ya entró ahora sí, pero nunca entró. Entonces, no, hermano, la sabiduría que necesita un ministro de Dios es la que viene de ahí arriba. Yo no digo que hay que prepararse. Hoy tenemos a las manos, hermanos, podemos prepararnos, tenemos internet. Y en vez de estar buscando, hermanos, qué animal procede usted, si es cangrejo, si es no sé qué cosa, hermano, o escorpión, ¿verdad? Yo no sé para qué usted necesita saber eso. Si usted es como dice la Escritura, se comporta como las bestias del campo, dice el libro de los Salmos. Entonces, no sé por qué quiere buscar, pues, si es escorpión, cangrejo, o no sé. Pero la cosa está que la verdadera sabiduría viene de Dios. Lo que usted va a hacer es prestar su mente y su corazón. Es parte de los miembros de su cuerpo. Entonces usted puede, hermano, alimentar oratoria y todas esas cosas. Está bien. Para enriquecer su vocabulario, magnífico. Siempre hay que estarse preparando. El problema de la preparación de ellos es que se van por los jocotes y salen con un evangelio que no es el del Señor Jesucristo. Y lo que la gente necesitó en los tiempos de Cristo y lo que la gente necesita ahora es lo mismo. Necesitan
experimentar y conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. A mí me encanta el relato que hace hermano San Juan. Lo voy a leer si usted lo quiere leer conmigo, el capítulo 1, pero a mí me impresionó desde la primera vez que lo leí. Es increíble lo que dice ahí. Capítulo 1. Fíjense lo que dice el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. ¿Y qué dice el verso 8? No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nos pone la atención en Juan el Bautista y después nos lleva a Cristo. Es decir, nos quita la atención de Juan el Bautista y nos la pone en Jesús. Como dice la Escritura, puesto los ojos en el autor de la fe de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lea la Biblia, hombre. Verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo cuando leí esto, bueno, y pues ahí había abundancia de líderes, hermano, y estaban bien organizados. Habían sacerdotes, habían 2 sumos sacerdotes, que solo uno era pero habían 2, y habían sacerdotes, levitas, habían maestros, escribas, una organización tremenda. Y habían 3 grupos, además de otros, pero los 3 grupos más reconocidos eran los de los fariseos, herodianos y saduceos, y los 3 enseñaban el camino de Dios. Y se supone pues que la gente estaba siendo bendecida por Dios. Pero cuando Jesús recorrió las aldeas y vio tantas necesidades, hambre y sed de Dios, hermano, se entristeció. Dice que tuvo compasión de ellos. Se entristeció, pero ¿y aquí qué está pasando? Tantos líderes. ¿Ah? Habían bastantes líderes. Pero llegó a la conclusión que toda esta gente, este pueblo, estas ciudades, estaban en primer lugar desamparadas y en segundo lugar dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Dónde están sus pastores? ¿Dónde están? Estaban allá enriqueciéndose y estaban predicando más las riquezas que a Dios mismo. Eso se lo hizo ver el Señor Jesucristo cuando habló pues del muchacho que le había faltado el respeto al padre, y la enseñanza era que tenían que decirle: hijo, usted tiene que respetar a su padre, es lo que dice la ley, y tiene promesa que si respetas a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, tendrás largura de vida. De los 10 mandamientos es el único que tiene promesa para este siglo, ¿verdad? No, dice, no hay necesidad, con tal que pagues la ofrenda, y dependiendo de la malcriadeza, ¿verdad?, el volumen y el grado de maldad, pues así tenía que dar, ¿verdad? Si llevaba una moneda, no, con eso queremos resolver, no, tiene que ser más, porque tu maldad ha sido grande contra tus padres, el grado de ofensa delante de tus padres, ¿verdad? Comenzar a sacar los billetes rojizos. ¿Cuáles son? ¿Ah? Los rojizos. Verde de un solo, hermano, está bueno, pues. De $1.
¿Y qué dice Jesús? Y no le dejáis de que Él realmente, hermanos, pueda respetar a sus padres. Ya no había esa dirección. Eran las riquezas y enseñaban que los que tenían riqueza eran los bendecidos por Dios y que la pobreza era una maldición de Dios. ¿No le parece algo común las predicaciones ahora de los líderes de ahora? Eso es lo que enseñan el fariseísmo. Eres pobre, estás bajo maldición. Eres rico, estás bajo la bendición de Dios. Cuando la Escritura, cuando habla de riquezas, habla en el sentido espiritual, y cuando habla de pobreza, habla en el sentido espiritual. De eso habla. Sin lugar a duda, Dios bendice. Pero no somos llamados a buscar las bendiciones, sino a buscar, como dice la Escritura, la justicia. Buscad primero la justicia de Dios y las demás cosas serán añadidas. Porque Dios sabe la necesidad que tenemos. Amén. Entonces dice que Jesús encontró prácticamente un mundo desamparado y como una oveja que no tiene pastor. Y si usted cree que hay demasiados líderes, como había en los tiempos de Jesús, se equivoca. Porque se habían levantado un sinnúmero de líderes. El problema es que no estaban comprometidos con la causa de Cristo. No estaban llevando a la gente a Dios. Y hoy con Jesucristo, hermanos, solo eran 12 los que estaban, hermanos, comprometidos con Jesús de llevar a la gente precisamente hacia Él. Y es lo que aprendió el discipulado. Eran enviados, hermanos, adelante de Jesús, y cuando Jesús llegaba, ya la gente estaba lista para recibir a Jesucristo. Es lo mismo que hizo la mujer samaritana. Imagínense, fue a dar testimonio y lo llevó a Jesús. ¿Y cuántos ejemplos tenemos ahí? La ley al final hizo que la mujer adúltera fuese llevada a Jesucristo. Esa es la posición de la iglesia, del líder, del ministro de Dios. Y esos son los obreros, de los obreros que está hablando nuestro Señor Jesucristo, para que las ovejas dejen de estar desamparadas y dejen de andar ahí perdidas, como cuando habló Jesús de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Que el pastor es aquel, dice, que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentra se goza, aleluya. Hasta hace fiesta, dice, porque ha encontrado la oveja perdida. Y si usted es una oveja perdida, bienvenido, venga a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es el que puede cambiar tu vida. Y fuera de Él, haga lo que hagas. Cuando el enfermo, hermanos, es llevado al médico y lo hospitalizan, ¿cree usted, hermano, que cambiando de cama el enfermo va a ser sanado? No, el enfermo fue llevado al hospital para que lo viera el médico y lo sanara el médico. Entonces no es asunto de cambio de religión, es asunto de conocer, y conociendo a Jesús, entonces uno desecha a los demás y busca y sigue y honra al Señor Jesucristo. Verso 37. En conclusión, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y fíjense cómo lo pone: urge, porque la palabra que se expresa aquí es rogado. Y en medio de sus oraciones, oren por los obreros que se levanten más, ¿verdad? Y lamentablemente un pueblo que está siendo distorsionado en el evangelio llega a tener la misma percepción del mundo, que lo que más abunda ahora. Yo creo que hay más líderes que carros.
Alguien le decía, ya parecen marca Toyota, ¿verdad? Que se miran por todos lados. Tal vez me pagan por la propaganda, ¿verdad? Pero no sirven, no sirven. No están llevando a la gente a Cristo. Ese es el problema. Y lo que se necesita son obreros que estén comprometidos con Dios, comprometidos con la causa de Cristo. Después que Jesús resucitó, entonces le dio la comisión al discipulado: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo les he hablado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y por eso aseguramos y confiamos que al venir usted arrepentido y al arrodillarse, usted está viniendo al Señor Jesucristo. Porque todo es de fe, y lo que no es de fe es pecado, ¿verdad? Ahora cuestionan eso. ¿A dónde dice que hay que aceptar a Cristo? ¿A dónde dice que hay que? ¿Y si Cristo no quiere? ¿Y usted qué cree? ¿Que Jesús está jugando? ¿Ah? Concebirlo como la religión, hermanos, anterior, que muestran un Cristo que está así con ira, viendo al mundo con ira, y que la única persona que puede, hermanos, persuadir a Cristo para que mire a un pecador es a través de una mujer, la cual ellos llaman su madre. Por eso hay que ir donde esta mujer para apaciguar la ira de Jesús. No, hermano, no. Jesús es la revelación del amor y de la gracia de Dios. Es la expresión máxima, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando del Padre, porque de tal manera te ama, que envió a su Hijo unigénito para que te salvara. Y todo está que tú creas en Él. Creer en Jesús, ¿qué? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Salvador de tu vida. Creer lo que Jesús dijo ser: Hijo de Dios, Dios, y que Él murió por ti en la cruz, y que Él es el camino que lleva al Padre, es la verdad y es la vida. Por eso Él, hermanos, con toda libertad decía: venid a mí. Ningún predicador puede decir eso: vengan a mí, hijos. No, ¿cómo le puede decir yo vengan a mí? Bueno, vengan a mí si traen dólares, puede decir algo, pero si no traen nada, no vengan a mí. Es lo que puede decir un predicador. Pero Jesús sí puede decir: venid a mí todos los que estáis cansados. ¿Y qué? Y trabajados, que ya no soportan la vida ni se soportan a sí mismos, que están al borde del suicidio. Vengan a mí y encontrarán reposo. Aleluya. Que fue lo que nosotros encontramos en Jesús. Entonces, ¿cómo ahora vamos a ir, hermano, a decir que la gente venga a nosotros? Y eso que se ponen a discutir cosas ajenas a las Escrituras, lo que hacen es indisponer a la gente. Si usted es cristiano, usted tiene que saber lo que tiene que hablar es del Evangelio, no su opinión. Lo que usted piensa y lo que yo pienso sale sobrando. Lo importante, ¿qué dice Dios? Eso es lo importante, ¿qué dice Dios? Allí está la verdad. Ni en usted ni en mí, en Dios, en Jesucristo. Yo soy la verdad, dice, y la vida. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y todo cristiano es llamado a llevar a otros a Jesucristo. ¿Y vos qué opinas? Es que mi opinión, un mal consejo te puedo dar y no vaya a ser que te indisponga. Yo me acuerdo, y ahí finalizo otra vez con
con Juan, cuando un discípulo llevó a otro. ¿Se acuerdan? Fue Felipe. Dice que Felipe, hermano, encontró, dice, a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Se da cuenta? Felipe lo fue a buscar, era su amigo, obviamente, y le dijo: hemos encontrado de quien escribió las escrituras, la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y al igual que ustedes que andan por los jocotes, no escuchó el nombre de Jesús, lo que escuchó fue Nazaret. Entonces vino él para querer entrar en discusión, y de Nazaret puede salir algo bueno. Gracias a Dios que el otro no andaba perdido como ustedes, ¿verdad? Sino que le dijo: ven a él, ven y ve. Lo retó. Ven. ¿Para qué voy a discutir contigo si de Nazaret ha salido cosas buenas? Y poner ahí, ¿cómo no? ¿No te acordás que de ahí salió fulano y sultano? Y ponerse a discutir ahí. Mira, papito, no voy a gastar saliva. No le dijo así, ¿verdad? Tampoco. Pero no voy a gastar saliva contigo. Ven y ve. Y lo llevó a Jesús. Y cuando se acercaba, él le dijo: es que un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces, Señor? Antes que te llamara Felipe, yo ya te había visto. Y ahí se desplomó y confesó que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y cuando dice que era el Rey de Israel, se refiere al Mesías. Es lo que nosotros necesitamos como iglesia, entender que la gente hay que llevarla al Señor Jesucristo y no ponerse a discutir ahí qué opina usted. ¿Qué opina usted? Porque la gente lo que quiere escuchar es algo que le satisfaga o que lo indisponga para discutir. Así de sencillo. ¿Qué quieres saber vos? ¿Qué? No, yo quiero saber qué pinche usted y qué te importa lo que yo pienso. No te va a servir. Lo que yo te diga va a ser como veneno y te vas a ir para el mundo. Lo que tú necesitas es que te guíe alguien superior a mí. Se llama Jesús. ¿Qué es lo que tú necesitas? De Cristo. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Chichicastes. Uno no lo puede rozar porque ya lo pintaron todo a uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si esto no es asunto si nos gusta o no nos gusta. Esa es la verdad. El hombre como nosotros necesitábamos y necesitan de Cristo. Sí. No entra en discusión qué piensa el otro. No, todos somos de un mundo diferente. Cada cabeza es un mundo diferente. Y hay que respetar. Y tenemos que respetarnos, ¿verdad? Hay que respetarnos. Pero en cuanto a salvación y en cuanto a la necesidad profunda que usted tiene, es espiritual. Y el único que lo puede resolver en su vida se llama Jesucristo. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado como cristiano. Todo cristiano que ha experimentado a Jesucristo, el poder de Cristo y que ha conocido a Cristo, sabe que su conocimiento y su experiencia le da la vocación, el llamamiento pues,
de llevar a otros a Cristo, para que sea liberado como usted fue liberado, ¿verdad? Todos estábamos atados, éramos esclavos del pecado, de los vicios, pero Él reventó esas ataduras, aleluya, y nos hizo libres. Vayamos a liberar a otros, presentándole a Jesucristo, ¿verdad? Amén. En otras palabras, se necesitan obreros genuinos que lleven y guíen a la gente a Cristo, que les den el alimento que necesitan y no del que quieren comer. Aún nosotros con el alimento con nuestros hijos somos cuidadosos, ¿verdad? Imagínense esta tiernita, le pide a la mamá un gran pedazo ahí de carne asada. Yo sé que no se lo va a dar, porque sabe que la va a enfermar, la va a agravar. Lo que tiene que darle el alimento que necesita en ese momento. No sé si me equivoco, no sé. Yo me acuerdo de alguien que dice: está enfermo mi niño. ¿Y qué tiene? Es que como a las 9 de la noche tomó sopa de pescado. Yo digo, de gloria a Dios que no lo mató, le metió una bomba prácticamente. Pero yo no sé si me equivoco, posiblemente me equivoque con los alimentos, ¿verdad? A la lechita échale un poquito de guarito ahí para que vaya. No, usted como padre, digo que ama a su hijo, no va a hacer eso. No lo que quiere, sino que usted le da lo que necesita. Amén. Ese es como, vaya, año nuevo, ¿verdad? El niño quiere juguete, no quiere otra cosa. No sé si me equivoco. Los niños quieren juguetes, ¿sí o no? Pero tal vez yo me equivoco, ¿verdad? Pero los niños quieren juguete. ¿Y qué les damos nosotros? ¿Ah? Le cubrimos sus necesidades. El niño va creciendo, la niña va creciendo. Necesita zapatos nuevos, ropa nueva, porque va en crecimiento. Pero el niño lo mató, lo desnucó, porque no le dio el juguete. Y si puede hacer un esfuerzo, darle juguete, déselo, porque está en su niñez. Hay que dárselo. Juguete, ¿verdad? No estoy hablando de Nintendo, ni estoy hablando de tecnología, juguete, ¿verdad? Si está en su posibilidad, déselo. Pero nosotros lo que hacemos es cubrirle su necesidad, porque es lo que necesita, vestirse. El niño no mira esa necesidad. Él prefiere andar desnudo, ¿verdad? Prefiere andar desnudo con tal de tener un juguete. ¿Verdad, niños? Sí, me hay un niño ahí. ¿Qué quiere, el juguete o la ropa? El juguete. Pues sí. Si usted le da el juguete, es comprensible, porque nosotros también fuimos niños. ¿O no? Sí. Pero hay que dárselo de buena manera, hacerle entender. Por supuesto, siempre va a pegar su llorada, pero por lo menos no le va a dañar su corazoncito, ¿verdad? Dárselo la fuerza tampoco. Este es tu trago y te lo tenés que tomar aunque no quieras, como hacían nuestros antepasados, nuestras niñas. Ahora compramos medicina. ¿Quiere abrir la boca? No quiere la medicina el niño, no se la puedo dar. En nuestros tiempones, hermanos jóvenes de los 70, hijo, vení, dice, le agarraban la nariz a uno, abra la boca. Y le metían la cuchara y aquí está su pedazo de naranja para quitarse mal sabor. El famoso bacalao. Ahora tienen hasta sabores, hermano.
hasta sabores tiene. A nosotros nos dan el puro y nos andaban preguntando si queríamos. Y además de eso nos daban a final de año, saliendo del colegio, ¿qué es lo que hacían con uno? Ya no se acuerdan, ¿no? ¿Ah? Nos limpiaban, nos daban aquel trago, ¿cómo le decían eso? ¿Ah? Sí, pero ¿para qué era? ¿Qué era? Nos limpiaban todo, eso es lo que nos daban. ¿Ah? No nos preguntaban, ¿qué eres? Dijo, nada, acuéstese y abra la boca, ¿verdad? A la hora ya sabíamos, al servicio a cada rato, ¿verdad? Sí. Y si no lo daban, al salir nos lo daban casi al entrar a estudiar. Por eso fuimos sanos como niños. Por eso ni los rayos nos hacían daño. Salíamos a jugar en la lluvia. Sale un niño ahora a jugar en la lluvia, un rayo lo mata. Nosotros éramos para rayos, porque nos cuidaban bien nuestros padres, ¿verdad? Purgante. Nos daban ese purgante. Amor. 4 pelitos de gato, un pedacito del ala izquierda o derecha del murciélago, las barbitas de... No, mentira, eso no. Así nos cuidaban nuestros padres. Pero los padres de ahora, ¿qué de ellos? No quiere el niño tomársela. No quiere el niño. Y ya no se lo dan. Es como las vacunas. ¿A quién le gusta llevar a sus niños a las vacunas? Nadie. Si duele. Pero no importa, nos llevaban. Yo creo que le dolía más al papá y a la mamá que al niño cuando le ponían la inyección. Eran gritos. Pero sabíamos que era necesaria la vacuna. Ahora la mayoría no lleva a sus hijos a vacunar. La mayoría. ¿Verdad? Sabemos, y hace poco lo estudiamos, ninguna disciplina es causa de alegría, pero los frutos que trae son grandes para nuestras vidas. La bendición que viene después es grande. Amén. Cierre sus ojos para ya no seguir hablando de vacunas y de purgantes. Bendito Señor, gracias. Perdónanos porque hemos endurecido nuestros corazones. Nos hemos apartado tanto que ya no tenemos conciencia de la necesidad que sigue teniendo las naciones de conocerte, Señor. Perdona porque no hemos comprendido la vocación, el llamamiento que nos has dado. Gracias por tu palabra. Y que así como la lluvia cae y la hierba crece, así también ahora, Señor, llevaremos frutos en abundancia para tu gloria, Señor. Y Padre, levanta obreros, ya sea de esta iglesia, como de los demás ministerios que hay en las naciones, donde todavía, Señor, todavía te aman y todavía están por la causa tuya, Señor, y la causa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. Cristo es la peña de Oreb que está brotando.